entender cómo es esto que estamos hoy aquí. Em, la semana pasada hicimos un intento de un diálogo por Instagram. Los diálogos colaborativos normalmente son por Instagram, hasta ahora, hasta que tuvimos un frustrado porque había mucha tormenta y entonces eso no permitía que lo hiciéramos bien y entonces Marinés nos iluminó y dijo, vamos, hagamos un Zoom con su habitual rapidez para poder intervenir y promover un espacio de diálogo. Y bueno, pero no era posible ese día, era realmente muy complicado. Y la tormenta hubiera hecho que también fuera difícil, porque estaba yo transmitiendo desde un lugar absolutamente imposible por la tormenta. Entonces, pero sí nos pareció una buena idea tomar la posibilidad de hacer un espacio que permita más participantes, ¿no? Que en este caso, bueno, vamos a, además de charlar con Laura, vamos a conversar con Daniel, porque es un tema que nos convoca a los tres, que venimos trabajando hace muchos años. Entonces un poco la idea es que por Instagram solo se puede hacer de dos. Así que probablemente si voy aprendiendo cómo hacer esto, probablemente lo que pase es que cada tanto hagamos alguno por aquí por Facebook, gracias a la oportunidad. Entonces, le damos la bienvenida a todos ustedes, gracias por estar aquí, y en particular, la idea, en particular la idea es que poder compartir y realizar este diálogo, por un lado, con Laura Colosio, que se me fue, Laura Colosio, Quirós. Que es una entrañable amiga, Quirós Colosio, que es una entrañable amiga y que, bueno, nos conocimos por ahí por el año 2003, decíamos la vez pasada, en Buenos Aires. 2002. Y bueno, 2002, en 2002, cierto, 2002, y tuvimos la suerte de conocernos. Probablemente nos haya presentado Marinés, porque no creo que haya sido de otra manera. Es muy probable que ella nos haya acercado, nos haya conectado, porque ella es una gran conectora. Y bueno, nos conocimos y ese mismo día que nos conocimos a la tarde fuimos a visitar una escuela en la que estábamos trabajando con el programa de alumnos mediadores. En mi caso yo trabajo en el programa de alumnos mediadores en el equipo de mediadores escolares de la ciudad, y en ese momento estaba haciendo una participación, venía trabajando hace ya varios años en la formación de alumnos mediadores. Entonces vino, conoció la experiencia, los alumnos, las alumnas y los docentes se quedaron encantados con la presencia de ella y un grupo, ya no me acuerdo quiénes nos acompañaron ese día, perdón por la desmemoria. ¿Te acuerdas, Laura? Íbamos, en esa ocasión solamente íbamos Amelia, Iruretagoyena y yo. Ah, Amelia. Sí, íbamos nada más nosotras. Nos subimos a mi pequeño Forcá y nos fuimos, creo que no sé si a Belgrano. A Belgrano, fuimos a una escuela de Belgrano. Una escuela en Belgrano. Bueno, yo creía que era una soldati, pero no importa. Como sea, fue un lindo comienzo de un vínculo de, bueno, casi 20 años, ¿no? Y también a Daniel, que nos conocemos, no sé, creo que desde que íbamos al jardín de infantes. No, nos conocemos desde el 98, por ahí me imagino, 99 creo. Que también, ¿no? Un luchador por los temas relacionados con la mediación en general y con el trabajo de las escuelas también en particular. Así que bueno, y Marinés que nos propuso y nos brindó su Zoom. Este es un espacio muy colaborativo, porque Daniel nos está ayudando con toda la tecnología. Y bueno, y nosotros vamos aquí a compartir con todos ustedes y la idea es que la pasemos bien. Entonces, Laura, la invitación es a que empieces la conversación en torno al trabajo que ustedes vienen haciendo y a la perspectiva que tienen sobre el perfil del mediador escolar. Así que, si te parece, comencemos. Sí, ¿tengo algún tiempo? No, lo que necesites. Yo sé que va a salir Caucus ahí cuando sea necesario, pero bueno. En algún momento aparece Caucus y te pide la palabra. Muy bien, gracias. Gracias a todos, gracias. Quiero señalar la presencia aquí de Luz de Lourdes Angulo, por aquí la estoy viendo, directora general del Instituto de Mediación.
Y bueno, y de grandes amigos, de verdad que tenemos casi 20 años ya en este asunto de la mediación y de la mediación escolar, ¿no? Bueno, yo más me fui bueno, quiero primero agradecer a Guillermo, que fue la primera persona que me mostró o que me brindó la oportunidad de ver niños haciendo mediaciones, niños pequeños haciendo mediaciones, lo cual me gustó muchísimo y bueno, me abrió un panorama muy importante que después ya empecé yo también a desarrollar. A Daniel también, porque Daniel puso una obra ligera sobre mediación, pero muy buena en mis manos. Entonces tuve la oportunidad de conocer esa obra inédita y luego ya pues ver que nacía como libro. Y bueno, también eso yo les agradezco mucho. A Marinés ni se diga, mi teacher, mi amiga, mi querida Marinés, pues qué bueno que estamos aquí juntos. Y bien, bueno, ¿cuál ha sido un poco nuestra postura en el desarrollo de estas 2 décadas ya sobre la formación de mediadores y sobre la formación de mediadores escolares? Pues bueno, ustedes saben, o algunos a lo mejor no lo saben, que en México se ha desarrollado el modelo de mediación asociativa, que es un modelo, no voy a entrar en detalles sobre qué es, pero es un modelo muy amplio que abarca mucho más allá del proceso de mediación y que va también más allá en la formación del mediador, exige un mediador formado con ciertas características, cierto perfil, etcétera. Y me parece también, siempre lo he comentado con su autor, Jorge Pesqueira, que trasciende a los límites de la mediación y se va a las instituciones socializadoras, se va a la comunidad, se va a la convivencia, se va más lejos ese modelo de lo que puede ser un modelo de mediación creado para atender conflictos en ámbitos en particular. Entonces, con base en eso, nosotros hemos venido trabajando sobre el perfil del mediador y del mediador escolar y creo que hemos reforzado o hemos intentado reforzar mucho esa formación, considerando que el mediador escolar es una pieza clave que tiene como tarea fundamental, por un lado, el hacer que los mediados sean los protagonistas dentro del proceso. Por otro lado, el hacer que esos protagonistas lleven a cabo convivencia que mejore el clima, que sea armónica y que a su vez, cuando se les presente un conflicto, decidan o elijan la mediación como la vía o la metodología para resolver ese conflicto. Entonces, bueno, por ese lado. Y por otro lado, tercer lado, el mediador escolar como aquella figura que tiene encomendada una función impresionante, que es la socialización de niños, niñas y adolescentes. Entonces, no podemos dejar de lado, como tampoco podríamos dejar descansar en el mediador par, niño, niña o adolescente, la encomienda de mediar sin que sus docentes fueran aquellas personas que están verdaderamente preparadas, que desarrollan un trabajo congruente o que deben desarrollar un trabajo congruente en relación con la formación armónica de los niños, las niñas y los adolescentes y el mejorar el clima escolar, el mejorar la convivencia escolar para tener pues un espacio sano que propicie las buenas conductas, ¿no? Que propicie otro tipo de relaciones. Nos quedaríamos cortos si tuviéramos solamente un proceso donde se resuelve el conflicto y cada quien se va para su salón. Pero creo que la tarea va más allá de intentar, bueno, resolver, aprender a construir la solución al conflicto, mejorar la relación entre las partes y difundir que este método es bueno
para mejorar las relaciones, para convivir mejor y bueno, y todo lo que sabemos. Sabemos que la escuela es el lugar por excelencia donde se cumplen, bueno, se transmiten conocimientos, cultura, etcétera, pero también donde se cumplen los más caros anhelos de nosotros cuando estamos en la escuela, ¿no? Entonces tiene que ser el lugar bonito, apacible, armónico, tranquilo, etcétera. Bueno, para ello nosotros hemos venido trabajando en un perfil de mediador escolar, donde prácticamente equiparamos el ser mediador con lograr la competencia, ¿no? Tener ciertos conocimientos, como por ejemplo, saber distinguir los modelos de mediación. No todos, porque creo que cada mes sale un modelo nuevo que atiende a un conflicto en particular, etcétera, pero los principales modelos de mediación, ese es importante que los mediadores lo sepamos. Distinguir entre un mecanismo y otro. Yo me he encontrado en la formación de los docentes que no distinguen lo que es incluso la aplicación del reglamento de lo que sería un proceso de mediación o un proceso de conciliación, etcétera, ¿no? El mediador escolar también consideramos nosotros que debe saber sobre la normativa, sobre cuándo y cómo aplicar esa normativa para que no sea una normativa que sea tajante y que evite el crecimiento o el desarrollo pleno de la persona, sino por el contrario, que sea una normativa que forme. Que también debería conocer un poco sobre, o mucho sobre las leyes, los acuerdos, los tratados que se refieren a el desarrollo de los niños, la protección de sus derechos, etcétera, de niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, también tener claro qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede mediar en un colegio o en una escuela. Eso lo deberíamos tener claro. Algo importante también es conocer sobre el conflicto. A veces nos quedamos con el discurso de que el conflicto es inherente al ser humano, de que no es ni positivo ni negativo, bla, bla, bla. Pero hay algo más que nosotros como docentes, mediadores, estamos dejando de lado, que es el conflicto intrapersonal que puede traer el chico o la chica o el compañero maestro o el directivo con el cual tenemos un conflicto o entre quienes tienen un conflicto y estamos desconociendo que hay esa parte de conflicto intrapersonal que es el que está actualizando el conflicto entre las personas. Entonces, eso también es muy importante. Saber o conocer sobre comunicación, sobre el impacto del conflicto en mí, en ti, en el grupo entero, en la comunidad escolar, cómo ese conflicto es, no quisiera utilizar la palabra, pero no encuentro otra, de pronto es un conflicto sistémico, o no sé, Marinés me corregirá, es un conflicto que como que rebota y va pues enrareciendo el clima escolar o va afectando a las diferentes personas, ¿no? En cuanto a los conocimientos, no me quiero extender mucho más, pero más o menos sobre las destrezas que deben perfilar al mediador escolar, obviamente el conocimiento de técnicas, la forma de preguntar, pues el manejo de herramientas también. Yo platicaba con Dani hace unos meses y le decía que me gusta distinguir entre las técnicas y las herramientas en el mediador escolar y le digo, bueno, tus herramientas es aquello que llevas externo para auxiliarte durante el proceso, ¿no? Que puede ser el uso de tu pizarra para que las reglas queden claras, el uso de tus documentos, convenio de confidencialidad, convenio de acuerdos, todo eso es una particular clasificación que nos ha gustado hacer. Y bueno, dentro de las técnicas, pues las básicas que conocemos, el parafraseo, la legitimación, los mensajes en yo, etcétera, ¿no?
Y los tipos de preguntas, muy importante que sepamos nosotros distinguir, sobre todo en qué momento debemos tener la intervención como mediadores durante el proceso, con qué, con una técnica, con una pregunta, con una herramienta. El planear la estrategia antes de ingresar al proceso de mediación, aunque sepamos que estando en el proceso de mediación, esa estrategia tendrá que ser modificada y entonces el mediador escolar deberá ser muy intuitivo para decir, esto ya no está funcionando, ahora necesito que sea de esta manera, ¿no? O ahora rápidamente tengo que redireccionar y me voy hacia otra, no sé, hacia otra técnica o qué sé yo, ¿no? Bueno, en cuanto a sus aptitudes, bueno, sus habilidades, ser hábil con los diálogos, ser hábil en la comunicación, en la lectura de los diferentes mensajes que mandamos tanto con la palabra como con los gestos, como con el cuerpo, etcétera, todo eso. Y algo que a mí me gusta mucho trabajar en la formación de los mediadores es lo que tiene que ver con la comediación. Y me gusta que se sientan, salvo que sea una mediación didáctica para que alguien aprenda y alguien enseñe, me gusta que sean compartidos, colaborativos entre los dos mediadores. Sean niños, sean adolescentes, sean adultos, me gusta ese equilibrio. Creo que en este caso Gloria Novel lo maneja muy bien en una de sus obras, que no traigo el nombre ahorita, no lo recuerdo, pero me gusta que el mediador entre su perfil tenga esa capacidad para estar abierto al comediador, a recibirlo, que esté también preparado para la gestión de emociones, que tenga, y esto se lo debo a Marinés, que el mediador no solo sepa analizar, sino tenga una impresionante habilidad de sintetizar. Es decir, escucho, analizo, ok, desmenuzo. Y ahora, ¿cómo junto todo esto para hacer mi reencuadre, ¿no? Para decir, aquí está. Esto es lo que yo recojo de todo ese conflicto. La escucha activa, otra aptitud que debemos de tener, otra convertida en habilidad, la escucha activa. El mediador que no tiene en su perfil la capacidad de escuchar activamente, incluso se puede perder en el proceso y echar a perder la mediación si no está listo, respetuoso, atento a lo que las partes le están diciendo. Tratándose del mediador escolar, valorar el clima de convivencia escolar. Creo que tiene que ser, valorar el clima es estar pendiente de si esa convivencia está siendo formativa, está siendo preventiva, está aportando, está siendo inclusiva. ¿Para qué? Para que mejore el clima escolar y tengamos un ambiente sano y pacífico. Respetar el discurso de los demás. En ocasiones nos perdemos con nuestras propias subjetividades y entonces no respetamos mucho lo que los demás nos están diciendo o lo interpretamos o lo suponemos o lo polarizamos o qué sé yo, ¿no? Tendrá que ser muy congruente y mediar sus propios conflictos. Me tocó en el ejercicio de cuando yo era docente en la preparatoria, invitar y llevar a mediación a mis propios compañeros de trabajo que en su momento fueron renuentes y que decían, no, eso es para los niños, eso es un programa más que se les inserta a los niños. ¿Qué es? Es otro asunto. El mediador escolar debe ser inclusivo en función de aprovechar y valorar todos los demás programas que están a su alrededor. Habilidades para la vida, para el buen vivir, no sé, el programa Constrúyete, donde se examinan las dimensiones de los muchachos, donde se trabaja su autoconocimiento, su metacognición, todos esos abonan. No tendríamos nosotros mediadores escolares por qué decir, no, ese programa no, el único que cuenta es mediación escolar. Esos programas no, al contrario, son muy útiles.
Y una tarea importante también que tiene que estar ahí por ahí anotada en nuestros quehaceres es estimular el aprendizaje y, y lograr confianza en que somos capaces de construir nuestras propias soluciones, que tenemos que estimular nuestro pensamiento, que tenemos que hacer algunas cosas, pero de que podemos, podemos. Bueno, ya yendo un poquito más allá, en este perfil a mí me gustaría hablar de pues, la empatía, la asertividad, a nivel de mención nada más, ¿no? Pero de algo importante también que tiene que ser, que es la ética del mediador escolar. El mediador escolar que se conduce con toda propiedad, con todo respeto, con todo, cuidando la dignidad de los mediados y también que se apega a la norma, que se apega al deber ser, es decir, ética y deontología de la mediación escolar, que es un tema que a veces lo tenemos por ahí olvidadito, ¿no? Y bueno, pues un mediador generoso, un mediador que comparte. Y saben una cosa que tiene uno, o que la experiencia le va diciendo en la escuela es que tiene que aguantar, esto es aparte, ¿no? Pero que tiene uno que aguantar todas aquellas críticas y todas aquellas formas como de no creer en lo que estás haciendo, de decírtelo, de decírselo a otra persona, que lo que estás haciendo no tiene ningún sentido, que al final de cuentas así son las escuelas, que así siempre ha habido problemas, etcétera. Y entonces tiene que estar el mediador escolar así como preparado para todo eso, ¿no? Bueno, más o menos es, creo que tengo un buen rato hablando ya, más o menos es el perfil del mediador escolar, además de otras cosas que se enseñan, pensamiento sistémico, que se enseña contención de crisis, en fin, que ya se llevan a cabo pues durante la formación, ya valga la redundancia, más formal de los mediadores escolares, acá por México, ¿no? Bueno. Bárbaro, buenísimo. Muchas gracias, Laura. Muy completo tu recorrido y coincidiendo en muchos puntos. Después vamos a plantear un poco cómo lo vemos desde aquí, desde nuestra práctica aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Dani, ¿querés hacer algún aporte en este momento? Algunos nada más, Reflexiones. realmente con Laura también hace tantos años que nos conocemos que pensamos, siempre me acuerdo cuando le decía una vez a mi señora, le digo, pues decía, tal persona, qué bueno, qué bien que habla así, si piensa igual que vos, le digo. Entonces me parece que escuchar. Entonces coincidimos muchísimo, solamente me parecía esto de rescatar de que la mediación escolar o la mediación educativa tiene sentido en la institución educativa dentro de la convivencia, dentro del marco más amplio esto de la convivencia, que es un tema que siempre me preocupa porque en las formaciones docentes muchas veces se insiste con cuestiones de planificación y esas cosas, y en realidad la convivencia es el telón de fondo de todas las prácticas. Podemos llevar todas nuestras mejores estrategias, pero si el clima no está bueno en el aula, todas nuestras prácticas nos van a costar. Entonces creo que hay que tomar conciencia en eso, y como lo dijo Laura también, insistir de que esto no tira la norma a la basura. Es decir, esto tiene que estar dentro de la normativa también. Y me parecía interesante esto de plantear que el sentido, porque a veces se piensa, sobre todo cuando los abogados que aprendimos de mediación y después que creíamos que podíamos trasplantar esto en las escuelas, tener en cuenta este sentido específico que es lo que decía Laura, el sentido de adquirir habilidades sociales, habilidades para la vida, habilidades esto de expresarse, de construir las normas, cuánto cuesta esto, de responsabilizarse, esto también está, porque a veces
cuando no se explica muy bien esto, desde la otra mirada dice, bueno, parece que ahora con la mediación todo es más o menos. Y lo que está detrás de esto es el protagonismo. Pues sí, bueno, yo tengo un conflicto, yo me hago cargo y yo construyo esa norma. Entonces está bueno esto de hacerse cargo. Y esto acá dentro de lo que llamamos acá en la Argentina, no sé si le llaman así también allá, Laura, los llamados contenidos actitudinales. Acá diferenciamos, pero fíjate, no sé cómo será allá en México, pero acá nunca nos preguntaron cómo anduviste con los contenidos actitudinales, nos preguntaron cómo anduviste con los conceptuales, hasta dónde llegaste con el programa. Tenemos que tener en cuenta de que la mediación educativa, la convivencia, todo esto que está, no es algo más, porque a veces el docente ve otra cosa más que tengo que hacer, sino que está dentro de lo que ya lo que hacemos habitualmente por ese lado. Y me parece importante esto, antes de ir a lo de Guille con la experiencia, esto de la preparación de los institutos para trabajar estas cuestiones. Sobre todo, me acuerdo, ¿te acordás, Laura, cuando empezábamos Ramón Alzate, hace años? Él tenía en su libro, hablado de las instituciones prácticamente en 3 etapas y hasta 2 o 3 años de preparar las instituciones, de ver cuáles eran los conflictos que tenía, qué hacíamos con los conflictos, los efectos que tenía, qué podíamos trabajar, hasta llegar a la formación de los alumnos mediadores, porque a veces que se genera esto, no sé si les ha pasado, que los chicos son los primeros que se enganchan con este tema, pero los adultos por ahí se sienten fuera y a veces empiezan a boicotear esto y a generar problemas con es decir, generar y hasta exigirle más, y bien es cierto esto que hay que tener en la ética del mediador, a exigirle más al chico que es mediador que a los demás, como vos que sos mediador. Y por ahí pensaba también esto me parece central también de cuando hablamos de la mediación educativa, qué se puede mediar y qué no se puede mediar, porque en algunos casos también lo que hemos visto es que cuando no se preparó muy bien a la institución, la gente, es como que el adulto se sacaba el lazo y todo lo que se le transfería a los chicos, cosas que eran del rol del adulto. Por ejemplo, cuestiones de violencia, eso no podemos trabajar en el clima, en cómo prevenir, pero hay cosas que no le podemos trasladar a los chicos. No, eso nomás me parecía, porque todo lo demás coincidimos y justamente pensar todas estas técnicas, estas herramientas, estas técnicas, como le llamamos Laura, creo que nos ayudan a esto de la construcción de las habilidades sociales, de todo esto que hace, y que creo que se puede ir trabajando perfectamente, y también para tener en cuenta para la mediación en otros ámbitos, porque no se tiene, creo que todavía no, la mediación educativa o la mediación escolar es como que, yo creo que a veces se la ve como la hermanita menor de la mediación, es decir, esto es cosa de los chicos. Y no se tiene en cuenta la importancia que tiene, porque si nosotros empezamos a formar, llevamos más de 20 años, 25 años, si hubiéramos empezado hace 25 años a trabajar fuerte, en forma sistemática, de las escuelas, hoy creo que la mediación estaría instalada, porque la gente cuando tiene un conflicto iría al abogado y le diría, a este chico que conoció la historia, cómo funciona, va a ir al abogado y va a decir, sí, el juicio es una opción, pero antes quiero intentar una mediación también. Entonces, esto también hay que empezar a ver. Creo que todavía, a pesar de todo, decir, hay muchos esfuerzos que se hacen, muchos proyectos que tienen gente con mucha pila. Creo que los ministerios de educación, más allá de los discursos, por ahí no tomaron conciencia de la importancia de trabajar esto, pero tendría que ser en todos los niveles, como les pasa a ustedes. Así es. Laura, me pareció que levantaste la mano en un momento, ¿querías hacer una aportación? Sí, quería puntualizar dos cosas.
Primero que la formación de los mediadores pares para nosotros es muy importante también. Pero si no formas primero a quien está arriba y a quien está arriba y a quien está arriba, va a ser muy, muy difícil, ¿no? Acabamos de formar por N ocasión a un grupo de docentes muy grande, pero, y de todos los niveles y en diferentes puestos, pero no, ellos se nota que hay una sed de conocimiento, se nota que les urge tener herramientas para pacificar sus aulas y están muy dispuestos, pero sus propias autoridades no les dan la oportunidad de llevar a cabo esto, ¿no? O sea, no, ahí se queda. Entonces volvemos pues a lo mismo. Si nosotros formamos, no estoy en contra, claro, me gusta mucho la formación de los mediadores pares, niños y adolescentes, pero si no empezamos por la autoridad, por la aceptación, conocimiento de la autoridad, el convencimiento, no nos rinde frutos, definitivamente. El otro comentario lo dejo más adelante. Bueno, un poco Ok. esa era la idea cuando hace más de ya 20 años se había dado acá en el Chaco la ley de mediación educativa, insistía con el tema de los adultos para trabajar con la misma idea esta, que de ninguna manera se legitima, sino que se dice hay que preparar a todos los actores institucionales. Y un tema, no sé si les pasa a ustedes, esto de las expectativas que la gente tiene respecto a la mediación. Cuando el docente Sí. quiere un proyecto de mediación, parece que está buscando porque no sabe más qué hacer. Y acá hay un tema que creo que cuando empezamos a trabajar también es poner en caja qué puede, qué no puede, hasta dónde se puede con la mediación, porque a veces la gente tiene expectativa desmesurada, cree que el mediador va a ser Superman o el bombero que va a venir a trabajar. Entonces me parece importante todas estas cosas que son los que creo que hacen esto que vos dijiste también cuando entramos a la institución, trabajarla. Igual que relacionado cuando querían un acuerdo de convivencia. Quieren un acuerdo, queremos un acuerdo de convivencia. ¿Tienen acuerdo o un código penal? ¿Por qué quieren? Pues no sabían qué hacer con los chicos, porque no les va a solucionar. Hay que trabajar todo lo otro. Y muy importante, el ejemplo que le estamos dando nosotros. Porque si yo hablo, te digo, sí, porque ustedes tienen que hablar con sus compañeros cuando tienen, y resulta que Laura yo trabajo con Laura, y resulta que en la escuela ven que yo con Laura no me hablo, o hago comentarios fuera de lugar, o digo, esa cosa, eso le está dando la profesora. Es decir, esas cosas también son los ejemplos, como dice, las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Así es. Gracias, Dani, gracias, Laura. Bueno, la verdad es que hay una riqueza en todo lo que ustedes han compartido, que bueno, creo que todos los que están aquí participando lo pueden advertir. Yo quería compartir esto. El programa nuestro está cumpliendo los 24 años. Es el programa comenzó como experiencia piloto de mediación escolar en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en las escuelas de gestión pública. Y como experiencia piloto, por allá por el 96, yo me incorporé en el 98, pero empezó por el 96, 97, Sergio Brevalla y un equipo de personas que lo acompañaban en ese momento. En realidad se pensó, bueno, vamos a ver cómo podemos implementar. Y por supuesto tomamos, como hicimos todos en Argentina, las referencias que había en el mundo, y bueno, nos fuimos como nutriendo de eso, y también la experiencia que empezábamos a tener con la mediación prejudicial, algunos de nosotros y muchos que ya tenían experiencia de comunitaria, etcétera, previo a, en mi caso, por ejemplo, que solo empecé con la prejudicial. Ahora, lo que nosotros fuimos generando estos espacios y fuimos generando, por supuesto, aprendizaje. Las dificultades que ustedes cuentan son calcadas. Yo pensé, bueno, a lo mejor la cultura, a lo mejor en el Chaco es distinta, a lo mejor en México es distinta, en realidad eso ya lo hemos hablado otras veces, pero dije, a lo mejor, bueno, esto es así. Pero también, si nosotros damos dos pasitos para atrás y pensamos, incluso en las enseñanzas de Marinés, la escuela es un sistema que está incluso dentro de otro sistema más grande que es la comunidad, el mundo, digamos.
Y en un mundo muy diverso, muy convulsionado, con muchas cargas, digamos, violentas, con muchas experiencias violentas. Por supuesto que también están los movimientos pacíficos y la mediación está dentro de ese marco. Pero en realidad, cuando lo pensamos como un sistema también, entonces si no incluye a todos los actores y a todos los vínculos que están girando alrededor, incluso los vínculos entre las escuelas y las familias, ¿sí? Incluso dentro de las familias, si uno no puede pensar en macro, es muy difícil. Ahora, de cualquier manera, los procesos de cambio sabemos que son complejos, porque el sistema educativo es complejo, porque además tiene todos los elementos externos, ¿no? Como decía muy bien ustedes, más que nada Dani, bueno, todo lo que los ministerios están planteando y dicen y cómo ven y la estructura que le ponen, los corsets, esto sí, esto no. Entonces, esto es el gran desafío de este espacio, y por eso a mí me encanta que Daniel, Laura y muchos otros, quizás que estén aquí, alguna de las, creo que María Magdalena están con proyectos, desarrollemos proyectos sobre este campo, porque la verdad es que es clave para el futuro. Todos decimos, bueno, la escuela es el futuro, pero la escuela se construye en el presente, y lo que ustedes también dijeron claramente, es la convivencia, las experiencias de la convivencia lo que nos marcan a los seres humanos en los procesos de aprendizaje. Y el lugar docente, el lugar de los maestros, de los profesores, es tan importante, porque todos nosotros, si nos damos un minuto, vamos a recordar a aquella profesora, aquella maestra, aquel profesor que nos dio un lugar, que nos dio legitimación, que nos reconoció la voz en situaciones de conflicto donde estuvimos. Seguramente lo vamos a recordar. Entonces, la tarea, yo creo, quizás diría, antes de ser maestra había que aprender a trabajar en convivencia, y por ejemplo, con una herramienta maravillosa que es la mediación, o las habilidades de la mediación, porque aquí nosotros nos encontramos con un problema, y quizás es una diferencia que podamos tener, pero en lo que hacemos, no tanto en lo que pensamos. En nuestra experiencia cuando comenzamos, hubo varios casos en que hubo maestros que intentaron funcionar como mediadores, a pesar de que nuestro programa es un programa de alumnos mediadores, claramente mediación entre pares. Y eso realmente complejizaba, tuvimos que hacer mucho trabajo para ayudarlos a reconocer que lo que requiere la mediación es una horizontalidad, porque en una estructura jerárquica como la escuela, pensar que el niño, la niña o el joven va a recurrir a un adulto para mediar es, digamos, desarmar un poco la lógica de la escuela, ¿no? Que es que el adulto tiene una responsabilidad sobre los alumnos. Entonces, lo que encontrábamos es que los alumnos esperaban todo el tiempo la respuesta del adulto a la solución del adulto, porque es la lógica, digamos, que existía y que existe en el orden de la resolución del conflicto. Mamá, papá, o el juez, digamos, si lo pensamos en ese lugar, o alguien superior que me dice cómo resolver los conflictos. Y eso va en contra, digamos, de la base de la mediación. Entonces lo que nosotros trabajamos es en varias cosas. Primero, en sí trabajar con la escuela para que la escuela acepte voluntariamente el programa, no impuesto, porque una de las condiciones de la mediación, más allá de que existen mediaciones obligatorias o procesos que en principio se proponen como obligatorios, una de las claves es que la gente quiera aprovechar el sistema. Y como ustedes bien dijeron, hay avidez, pero también hay una idea de magia. Y esta idea de magia, que sabemos que la magia, digamos, no existe, al menos en este plano, la magia es trabajo, la magia es compromiso, la magia es formarse, la magia es hacer intervenciones apropiadas y poder abrir la mente y reconocer que no es la confrontación el mejor camino, ¿sí? Y no la búsqueda del código penal, como decía Dani, como para constreñir y resolver unos problemas que tienen que ver más que nada con la escucha, con el reconocimiento del otro, con poder entender lo que le está pasando, por aceptar las diferencias, las divergencias, y tomarlas como parte de la vida y de la naturaleza, que somos así, los seres humanos somos diversos y tenemos distintas miradas. Pero bueno, por eso nosotros pusimos más el foco en una formación de docentes que les permitiera comprender y a su vez un acompañamiento a los docentes para que ellos mismos
brinden talleres a sus alumnos de abordaje de conflictos, ¿no? No mediación, pero sí por lo menos las herramientas básicas del abordaje de conflictos. Y es acompañado por un asistente de nuestro equipo, por un facilitador del equipo, que los va acompañando en ese proceso, ¿no? Guiándolos en esa línea. Ahora, nos encontramos con una variedad de cosas. Con docentes más permeables, a pesar de que hay un acuerdo firmado de 80%, 100% de aceptación de desarrollar la mediación en la escuela, pero cuando les toca, ¿sí?, enfrentar, digamos, dar clase a ellos mismos sobre el conflicto, se les juega y todo esto que ustedes tan bien describieron, que es la propia conflictiva. Entonces, allí rápidamente dijimos, bueno, o sea que acá no alcanza solamente con dar una clase, formación, habilidades en los docentes, sino que hay que ayudarlos a resolver sus propios conflictos. Entonces el equipo armó un equipo aparte, que es el que interviene cuando hay conflictos en la escuela, en esas escuelas o en otras, entre los adultos. Porque esa es otra cosa que también se intenta invisibilizar en las escuelas. Con todo el cariño que le tengo a las escuelas, porque me apasionan, las adoro y adoro a sus actores institucionales, pero se intenta hacer aparecer como que la escuela es un lugar de no conflicto, o que todos los conflictos se resuelven. Y la verdad es que no es así, sería imposible que fuera así. Entonces, esa aceptación y ese atravesar el propio resolución del conflicto a través de una mediación hecha por un profesional mediador, ¿no?, como somos nosotros, interdisciplinario, etcétera, lo que permite es, ahí sí, entender la importancia de la mediación, cuando la viven. Cuando la viven, yo no me voy a olvidar nunca de un director de una escuela que era muy resistente, o sea, empezó el proyecto con una directora. Cambia el año, cambia las autoridades, porque además la escuela estatal tiene esas características, ¿no? Mucho cambio. Y entonces cuando la miraba de costado, de reojo, no le gustaba mucho, no sé, esto, los chicos, estas ideas que ustedes desplegaron, bueno, en realidad ahora vale todo, ¿no? Todas estas ideas, pérdida de autoridad docente, todas estas cosas. Hasta que tuvo él un conflicto con una familia. Y entonces llegábamos a hacer otra tarea en la escuela y nos agarra en el patio y nos dice, por favor, tengo un problema. Y un poco nos desafió también. Bueno, hicimos una mediación así, apareció y la hicimos, con la familia y con él. Y la mediación fue fantástica, fue maravillosa, fue un reconocimiento, poder encontrar, entender las diferencias, las divergencias que había, las percepciones que había tenido cada una chica que los padres entendían que la escuela la había escuchado, la había acusado de ser líder de una pandilla, ¿se entiende bien si digo esto? ¿Se entiende el concepto? Y ella era una compañera más que había estado en una plaza en el medio de una discusión. Entonces, bueno, eso fue un proceso maravilloso. Bueno, desde ese momento ese director se convirtió en el adalid y empezó a dar conferencias sobre la importancia de la mediación a sus propios colegas. Digo, esto es algo complejo, difícil, no fácil, pero pasa cuando lo pueden atravesar por su propio cuerpo. Cuando la mediación a ver, los que estudiamos y lo dirigimos, no, por supuesto, que lo hacemos una profesión, pero aquellos que no tienen esta profesión, realmente la aprecian cuando ven los resultados. Pero no, el resultado podría haber sido un no acuerdo también, porque hemos tenido casos. Pero como nosotros muchas veces trabajamos, tengan claro en qué no están de acuerdo. Porque no siempre se puede llegar a un acuerdo. Todos sabemos aquí, los mediadores, que no siempre hay un acuerdo. Pero lo más importante cuando se trabaja, como en una escuela que se trabaja en equipo, es saber en qué no estoy de acuerdo de una manera respetuosa. Y cómo necesitan cada uno de ellos hablarse para poder trabajar a pesar de las diferencias. Entonces, en eso se trabaja mucho. Sí, Marinés. Estás silenciada. Estás muteada. Okay. Me está acordando de un proyecto que tuvimos con Lidia Bazán. No sé si se acuerdan de Lidia, que era una maravilla, que estaba en el Ministerio, la parte de Pedagogía del Ministerio de Justicia. Sí. Y tuvimos un proyecto hermosísimo con Lidia, que era formar a los estudiantes de maestros. O sea,
hicimos un proyecto que después, bueno, un cambio de gobierno y quedó ahí en la nada. Pero era empezar la formación, esto que decís, empezar desde abajo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hace 24 años lo hubiéramos podido hacer? Todos los maestros actuales hubieran tenido que tener una materia obligatoria que se llamaba mediación. Y entonces ya entraban, porque no es que tenés que formar a los maestros ya hechos, sino que desde el vamos entran con un conocimiento de mediación. Era un proyecto hermosísimo. Y no se llegó a hacer en la Argentina, en provincia de Buenos Aires era esto, ni se hace en ningún lugar del mundo. ¿Por qué la mediación no es una materia obligatoria para los que están estudiando magisterio? Vos sabés, Marinés, que justo en la ley esta del Chaco, una de las líneas era implementar, incluir los temas en la formación docente. Lamentablemente acá se aplicó parcialmente hasta el 2006 y hay una sola carrera docente acá en el Chaco, que son los auxiliares docentes, lo que llaman los preceptores, que tienen 2 materias. En primer año se llama convivencia y conflictividad, y en segundo año tienen mediación. Pero es la única carrera docente que forma docentes que yo te puedo decir que forma, porque el resto, como vos decís, no saben o lo meten ahí como un pedacito de una unidad, pero eso tiene que ser esencial, ojalá se logre. Para México, a ver si los mexicanos agarran esta pelota, ahí que estaba Luz, y logran, hay que meter en la cabeza esto a Jorge. De hecho, las escuelas, aquí en México la formación de los docentes está a cargo del Estado, ¿no? O sea, del país. Entonces, hay una materia que se llama mediación y hay convivencia escolar también, pero se quedan como materias. Y eso es lo delicado, que no hay un entorno que le favorezca, que no hay una congruencia, que no hay una práctica, y ahí se quedan como materias. ¿Se llevaste mediación? Sí, sí llevé mediación. Y lo hay ahí en la formación docente y lo hay en otras licenciaturas, pero ahí queda. Ahora, el modelo que comentabas, Guille, bueno, ¿cómo empezó? Me recordó al modelo de la escuela de San Francisco, la Escuela Pacífica de San Francisco, ¿no? Que empieza en, no sé, hace 3, 4 décadas. Y cómo lo hacen para pacificar barrios, para pacificar escuelas que en lugar de ser nada más receptoras se convirtieron en generadoras impresionantes de violencia y de conflicto, pero tampoco se compraron las autoridades el proyecto, pues, o sea, no se casaron con el proyecto como para decir, verdaderamente tenemos que trabajar escuela pacífica, porque si no, esto se va a desbordar, y bueno, y está desbordado. No solo en Estados Unidos, en América Latina. Yo diría, Laura, que si no se compraron el proyecto es porque no hemos sabido vendérselo. Y me incluyo. Pues me parece como que tendríamos que pensar cómo podemos vendérselo, porque yo creo que el objetivo es bueno. Entonces, ¿cómo vender para que este proyecto, ¿viste? Incluso, por ejemplo, en las universidades. En las universidades no hay centros de resolución de conflicto. No. En Estados Unidos, en Santa Bárbara, el sueldo más alto es del que es el jefe, digamos, de todo el departamento de resolución de conflictos. Es el sueldo más alto. Porque realmente se ha comprobado que las universidades que tienen resolución de conflictos tienen mejoría en las notas. Así es. No solamente mejora la convivencia, sino mejora el rendimiento universitario. Sí, así es, mejora el rendimiento universitario porque hay un concepto muy interesante que se llama, que dice que las universidades tienen anarquías organizadas, ¿no? Que tienen, la escuela de derecho es la escuela de derecho, no hay más. La escuela de química es la escuela de los químicos, no hay más. Pero entre ellos no se colaboran, no se unen y lejos de eso hay rivalidad y hay enfrentamientos que derivan en costos de tiempo y esfuerzo y dinero para la universidad y bajo rendimiento académico. Muchos chicos y chicas se dan de baja
de sus programas, no solo de la prepa o de la secundaria, sino también de la universidad, porque no soportan el clima escolar tan adverso. Y del entorno también, ¿no? Está el tema de la importancia que decíamos de tener en cuenta eso, de cómo impacta el clima en las instituciones, en las organizaciones, en todas las prácticas educativas. Y Guilla hablaba del tema de los conflictos docentes, y justo ahora estamos tratando, tenemos que sistematizar una encuesta que en su momento se había hecho, yo la había hecho para la tesis, pero ahora la estamos ampliando. Justamente esto nos llama la atención, que cuando uno le pregunta a los docentes, piensen en un conflicto, la mayoría piensa en conflicto con sus colegas, no conflicto con los alumnos que uno puede. Entonces, esto nos lleva a pensar también, si yo no sé cómo hago, cómo lo trabajo, por eso la importancia que lo dice Marinés, decía Guille, trabajar y como materia, pero a esto, de poder pensar de cómo que no sea solo estudiar mediación, sino poder ver cómo lo puedo poner en práctica, cómo puedo ir y relacionando con lo cotidiano, trabajando desde ahí, porque creo que justamente todo esto de la mediación tiene mucho conceptual, pero desde lo personal lleva a uno a transformarse muchas cosas, por eso hay que ser, creo que hay que ver bien cómo también se llega con estas cosas a los docentes. ¿Saben qué? Recordaba que en la ley 3055 de la ciudad de Buenos Aires, que es la ley que impulsó Sergio Brevalla para que se instalara definitivamente el programa de mediación en general, está, digamos, propuesto que llegue a la formación inicial de los docentes, la formación en mediación. Y esto está desde el 2009, y no hay manera de que lo tomen. Y les voy a contar una anécdota que les va a resultar todavía más llamativa. Hay una formación que se hace para que los que aspiran a ser directores, digamos, aprueben un curso que después les da posibilidad para digamos, concursar y llegar a ser directivos. Bien, eso lo hace lo que se llama la Escuela de Maestros. La Escuela de Maestros tiene un equipo especial que hace la formación de los directivos, que es un lugar súper importante para estas cosas, porque son los que pueden decidir un montón de cuestiones, y los que, si en los directivos lo tenemos un montón también. Es cierto, coincido que es mejor desde que empiezan a estudiar, pero también los directivos es un lugar muy importante en la escuela. Bueno, usan nuestros materiales para dar clases, de Rosaura Paulero, mío y otras personas que estamos en este campo. Pero hemos rogado que nos den media hora, Rosaura más que nada se ha ocupado de eso, media hora, una hora para poder contar qué hace el equipo y poder explicar un poquito más, y eso no nos lo otorga. O sea, a veces estos sistemas tienen una cerrazón, ¿no?, que realmente es muy difícil de ingresar, porque bueno, son como, no sé, como cotos que no se abren. Pero yo sigo teniendo la esperanza de que esto va a poder ocurrir. Me parece un lindo desafío que nos plantea Marinés, que por tanto en el Chaco como en México y aquí podamos pensar juntos, nos demos un día, un espacio para todos pensar, a ver, ¿qué podemos seguir haciendo? Yo creo que una clave es que haya, hasta tanto esto ocurra, que haya mayor posibilidad de que haya mediadores que contribuyan con la solución de los conflictos entre adultos. Y cuando se empieza a ver la importancia y lo que los alivia, no saben lo que sufren los docentes y los directivos cuando están en conflicto entre ellos. Porque eso además repercute en el alumnado, claramente, ustedes lo dijeron, son modelos y los alumnos rápidamente lo ven, los niños rapidísimo. Y los adolescentes se agarran de eso para tomar eso. Entonces, parece que hay que pensar como una articulación de varias cosas. Por un lado, la gestión política, y pensar cómo se introduce, cómo se llega a los espacios oportunos. Bueno, como se dice, los quiénes estratégicos, ¿no?, pensando en otras cuestiones, quiénes estratégicos, pero además el que esté el servicio disponible. Nosotros lo hacemos porque somos 3 los que hacemos, 4 con Rosaura, los que hacemos ese trabajo para toda la ciudad de Buenos Aires. Fíjense los recursos que tenemos, 4 personas para toda la ciudad de Buenos Aires, que bueno,
por ahí no conocen, pero deben ser como 1000 y pico de escuelas. Pero de todas maneras, como sea, lo importante, sí, ahora lo vemos. Lo importante me parece es que es pensar una manera sistémica también de poder introducir. Y obvio que no va a pasar de un día para otro, porque todos sabemos que los procesos son complejos. Y lo obvio que las imposiciones también van a generar resistencias, también lo sabemos, ¿no? La acción produce reacción. Tenemos que, como dice María, buscar la manera de persuadir, de convencer, de hacer ver que esto tiene un potencial que va a ayudar muchísimo más, no solamente a mejorar la convivencia, que es muy importante, sino a aliviar, porque cuando uno vive en conflicto, cuando el conflicto está instalado, cuando el conflicto se despliega en una familia o en una escuela, se hace intolerable, se hace insoportable, el clima es muy difícil. Entonces, más aprendizajes, más facilidad para los docentes para poder trabajar, mayor facilidad para los directivos para poder gestionar, porque la gestión también es un tema. Los conflictos también nacen por la gestión. Como un docente cuando pone unas condiciones de trabajo, con sus alumnos también ocurre. Cuento esto chiquito, vamos a trabajar este año en un proyecto que empezamos para trabajar con los jardines de infantes en círculos de diálogo, familias, escuelas, y después con los niños. Parece que es también muy bueno, muy lindo. Hasta ahora no habíamos tenido mucho ingreso a los jardines, obviamente por las edades de los niños, etcétera, pero están muy interesados los jardines de infantes en hacer esto para construir convivencia. Así que yo estoy muy esperanzado y contento con ese proyecto. No sé quién había levantado la mano. Laura quería decir algo y no sé, alguien había pedido la palabra para La colega María Magdalena había levantado la mano. Bien, ok, le damos paso a María Magdalena. Por favor. Gracias a todas y a todos. Pues bueno, yo ahorita escuchándolos a todos con todas las experiencias que han compartido, me gustaría saber a lo mejor, creo que quizá la mediación, como lo han puesto sobre la mesa, es un tema que todavía tiene que permear un poco en la sociedad, en la comunidad, interiorizarlo. Pero en su experiencia, en lo que ustedes han vivido, ¿cuál sería a lo mejor los grupos primarios o el grupo primario para sensibilizar, para llegar a la mediación escolar? Digo, ahorita me siento más tranquila porque creo que me están dando como muchas ideas, pero pues también hay algunos obstáculos que se pueden enfrentar y afrontar, pero quizá lo que estoy escuchando, entiendo, no sé si a lo mejor un grupo primario sería pues acercarnos a los directores de escuela para pues, también hacer ver que la resolución de conflictos no, es también una cuestión de una gestión de emociones, de una convivencia sana, un ambiente pacífico, pero ¿cómo sería la mejor para ustedes desde su punto de vista el abordaje de la mediación en el campo escolar? Gracias. Laura, ¿quieres decirle algo a...? Sí, le quiero decir que y esto va con el comentario que quería hacer antes también, que ha sido muy difícil que la mediación permee. Creo que ha sido difícil en todos los campos, pero ha sido especialmente difícil en la mediación escolar o en el ámbito escolar porque se considera que si los conflictos son entre los muchachos, entre los niños, pues son conflictos menores y que no tienen gran relevancia. Sin embargo, pues marcan para bien o para mal durante el resto de la vida, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, no podría yo decir, empecemos por los directivos, empecemos por las autoridades, empecemos por el gobernador, empecemos por quién, por las familias. Creo que es tarea de todos hacer esto y que iremos picando piedra. Y ahí yo quiero comentar, yo acepto la propuesta de Marinés. Algo tenemos que hacer en lo individual, algo más tenemos que hacer o hacerlo otra vez para ver si logramos algo, ¿no? No sé si empezar por un documento, por un manifiesto, por un desplegado, por un manual, por dónde, pero tiene que visualizarse a la mediación escolar como una muy buena estrategia, como una muy buena metodología para atender la situación tan grave de violencia que hay en las escuelas. Es impresionante. Lo que se ve son los chicos que se pelean,
pero los problemas que hay entre los profesores, entre los directivos, es impresionante. Se han acrecentado, ahora parece que no, pero se han acrecentado mucho con con la pandemia, ¿no? Cómo los padres de familia, y tengo constancia de ello, agreden por WhatsApp, directamente en el Zoom, delante de otros, etcétera, a los maestros. ¿Por qué? Porque antes se iba a la escuela y el padre de familia hablaba con el maestro en lo privado, por ahí, a lo mejor se decían cosas, pero bueno, nadie se daba cuenta. Pero ahora llega a tal extremo que se hace en público y se hace muy evidente y se hace como una vía de escape a todo lo que está pasando en casa, que nos vino a revolver todo este último año, ¿no? Entonces, bueno, ¿por dónde empezar? No tengo un lugar por donde empezar. Me gustaría considerar varias aristas. María Magdalena, que lo platicaremos más tardecito seguramente, para abordar todo esto. Leyes, sociedad. Perdón, adelante. No, uno empieza por donde se puede, el que te da entrada, de a poco. Pero pensaba esto, Laura, con tu idea. Creo que un buen punto de partida son las conclusiones del último Congreso Mundial de Mediación, que ahí que se organizó, porque ahí justamente se rescató esto de la importancia de la mediación escolar frente a todo esto que está pasando. Y pensaba eso, y pensaba esto otro también, cómo lleva esto a pensar en la responsabilidad de cada uno, porque lo que está pasando ahora con respecto al tema, lo que pasó en este tiempo de pandemia, donde los padres en el chat que leen los hijos hablan mal de los maestros, y cómo queda el docente, se está siendo deslegitimado. Es un tema que es importante, porque creo que lo que está detrás de acá es algo que nos está haciendo falta a todos como sociedad, hacernos cargo. Es decir, de hacernos cargo de nuestras situaciones, de no poner en el otro y empezar a construir las soluciones. Sí, María Inés, estás sin sonido. Bajo para no molestar, perdón. Yo estaba pensando que una de las cuestiones que yo veo es una desacreditación del maestro, ¿no? O sea, una unión de los padres con los hijos en contra del maestro. Y creo que esta es una situación difícil que están sufriendo los maestros. Entonces, por ahí creo que esta sería una punta para entrar, para ayudarlos a ellos en esta situación donde han perdido. Antes el maestro era un dios y ahora se lo maltrata totalmente al maestro y al profesor, ¿no? También me siento identificada como profesora. En una universidad es más importante el alumno que paga que el maestro el profesor que tiene que cobrar, ¿no? Entonces, me parece como que, bueno, que por ahí entrar por las necesidades que tienen los maestros, pensarlas, hablarlas, y creo que desde ahí producir para que se generen contextos colaborativos, también de los maestros entre sí que se unan, y también un contexto colaborativo con los padres, para desarticular esto que se está produciendo de la falta de autoridad del maestro, y de lo que llamamos la pendejocracia, ¿no? O sea, este poder que tienen los pendejos para manejar, ¿no? No es una frase muy académica, pero creo que es muy descriptiva, ¿no? Entonces me parece como que yo no soy autoritaria, pero volver a generar estos vínculos de autoridad, de autoridad, no de autoritarismo. Pero ahí está, creo, Marinés, creo que está en eso de que hay que reconstruir la autoridad que venimos a ver, porque parece que la autoridad últimamente es mala palabra, pero ahí está el tema quizás, de entender que estas cosas, si yo trabajo la construcción con el otro, me hago cargo, no estoy perdiendo autoridad, la estoy ganando. Esto para pensarlo, de esto también, de cómo el autoritarismo lleva a la pérdida de autoridad. Y entonces también tiene que estar en claro que trabajar estas cosas es hacerse cargo y no perder la autoridad de la parte, recuperar.
yo creo que una de las formas para entrar es ver qué es lo que necesita el otro, Sí. cuáles son los intereses del otro. Porque si estamos rebotando desde hace 24 años, y yo también he rebotado y me cansé y me fui, creo que esto tiene que ver con que no estamos nosotros reconociendo lo que el otro necesita. Y quizás sería este el primer desafío que nos tenemos que dar, ¿no? Sí, creo que el maestro se ha ido desdibujando cada vez más en su tarea, en su autoridad y en todo, ¿no? Entonces sería un buen punto de partida. ¿Quién levantó la mano? Hay Me una, gustaría, Guille, si te parece, saludar a la gente del... Ah, sí, y después sí, dame un saludamos. cachito que quiero decir algo respecto de esto. Y sí vamos a saludar a las personas que nos están viendo. Por eso cuando yo decía lo de la necesidad, cuando uno entra en interacción con los maestros dicen quiero herramientas. Esto que creo que lo decía tanto Daniel como Laura, herramientas. Pero el tema es que la situación es tan compleja, por esto que decías, Marinés, vos por un lado, este lugar de los padres que en definitiva terminan como haciendo algunas alianzas con sus propios hijos, directivos que se están más preocupados por lo que los padres piensan que por lo que hay que hacer en la escuela, por el objetivo de aprender y de estudiar. La situación es tan compleja que se quedan desbordados y en un punto, por momentos casi que esperan una suerte de magia, como decíamos aquí, que también es un desafío. Por eso digo, pensemos los mediadores, si tenemos, porque esto, aquí después viene el tema de los recursos, ¿no? ¿Cómo se paga esto? Pero un punto tiene que ver en donde si hubiera una disposición, una manera de poder articular para que pudieran recorrer a nosotros, incluso para pensarse en los conflictos, por pensar así, un grupo de estudio con maestros que pudieran traernos las situaciones y nosotros poder ayudarlos a reflexionar y a pensar su intervención, qué están haciendo, desde dónde, con todos estos elementos que decía Laura, ¿no? Un espacio de trabajo donde pudieran traer, Marinés, vos por ahí en este sentido podés como ayudarnos a pensar cuál es un buen dispositivo, donde puedan traer sus situaciones y entonces poder pensarlas y reflexionarlas, no para darle recetas, porque a lo mejor no hay recetas, sino para hacer procesos de reflexión o procesos de observación sobre cuáles son las cosas que, por lo que ocurre cuando uno está en el conflicto, es que hay un montón de cosas que no ve, que somos las que miramos los mediadores, preguntas que no se formulan. Entonces ayudar un poquito con eso me parece que eso podría contribuir. Así que bueno, quería sumar eso porque me parece que puede ayudar. Sí. Y a María Magdalena le digo, lo emocional es muy importante, María Magdalena, conectar, especialmente en la educación, porque la educación es emoción. Se aprende en emoción, definitivamente. Bueno, todos vivimos en estados emocionales, eso ya lo he dicho Maturana, pero el proceso de educación es un proceso en donde va a poder funcionar mejor en la medida que se esté conectado con la corporalidad y con la emoción. Así que a mí me gusta mucho si vos podés ir por ese camino como para ayudar. Ese es mi aporte. Vos sabés, Guille, y antes de leer esto me acordaba esto último que vos dijiste, porque una de las formas que trabajábamos cuando teníamos el equipo de mediación, venía el docente o el director y decía, necesito que vayan a mi escuela para que hagan una mediación. Y ahí nos sentábamos a hablar, a escuchar, a aplicar la escucha activa, el preguntar, el parafrasear. Y muchas veces esa persona se daba cuenta que había cosas que ella misma podía hacer, no que iba a hacer una mediación, pero podía intervenir desde su propio lugar, iba y lo hacía y descongestionaba. Dice, no, usted sabe que me funcionó eso, ahora después que hago esto. Entonces, y esa persona se sentía empoderada y de alguna manera ya te daba también pie para poder seguir entrando porque no sentían que se le estaba esta idea de que viene como un equipo externo, que viene por ahí los bomberos a apagar el incendio. Claro. Entonces, por esto para poder pensarlo también, que son distintos espacios, pero esto nos lleva también a pensar de la necesidad de ampliar, que por ahí estamos muy centrados en la mediación, de poder pensar en la facilitación, en generar espacios, como vos decías, para que la gente pueda hablar, reflexionar y a partir de ahí pensar posibles estrategias. Quiero saludar, antes que me olvide, a la gente que nos está siguiendo desde Facebook, a Luis Garzón desde Ecuador,
a Rosa Isabel Fariña, desde acá, Adriana García, a Isabel Villarreal de Tierra del Fuego, Gaby Rodríguez de Torreón, Coahuila, México, Marta Rodríguez Santamaría de Buenos Aires, Leticia Patricia Leal, Guadalupe Márquez, dice felicidades, qué bueno que promuevan la mediación escolar, Alicia Vitale de Neuquén, Natalie de Uruguay, Pablo Bruso desde Buenos Aires, dice excelente panel, Antonio Tula, gran querido desde Mendoza, Bárbara Ibarra, un gran saludo, Laura y Marinés, Silvia Ballestero, excelente, Argentina, provincia de Buenos Aires, aún en la provincia sin ley de mediación escolar, pese a que el proyecto lleva varios años en la Cámara. Corina Amelia Vázquez, saludos a Laura. Natalie habla de la necesidad en su momento tienen conocimiento que luego no pueden profundizar, aplicar a la práctica. Esto era por el tema de por qué no se llevaba a la práctica. Norma Villarreal dice, los docentes y actores son los referentes adultos que enseñan predicando desde el ejemplo y muchas veces no tienen formación en cultura de paz. Marta Rodríguez Santamaría dice si se podrá tomar el proyecto tan importante que era el tema de la formación de los maestros en mediación. Guadalupe Márquez dice que lograron incluir materia en trabajo social y psicología, pero vamos a insistir en incluirla en la formación de maestros. Leticia Pesqueira Leal dice que existe una falta de identidad del maestro de sus funciones y la falta de apoyo institucional, esto es importante. Ariana Marisol Palma Esquivel de Toluca, México, y Daniela Díaz nos saluda. Guille, todo tuyo. Gracias. Sí, Marinés. Vos. Estás muteada. Vos. Gracias a Daniel, que fue el que nos enseñó a conectarnos con Facebook. Así que gracias, Daniel. Eso. Un aplauso para Dani, que es un maestro, entre otras cosas, también de esto. Acá dice Luz de Lourdes, del Instituto de Mediación, pregunta, y Marinés, a ver, dice, ¿qué hacer para elevar a política pública la mediación escolar? Sí, tengo la respuesta. Que le pregunte a Jorge. Fíjate que sí ha logrado mucho. Bueno, no sé. Por ahí está Luz. No. Luz, si quieres contestar. Es un maestro. Él nos diga cómo realmente es la persona, el quién significativo. El quién. Sí, de hecho Jorge ha trabajado mucho por la mediación escolar y en algún momento para que se hiciera el título correspondiente en el reglamento estatal de mediación, y también ha tenido injerencia en algunos estados. El problema es que creo que lo mencionaba también Dani, la ley ahí queda y no se logra, pero bueno, yo me comprometo y también de una vez le pido ayuda a Luz para involucrar a Jorge en este proyecto. Ahora estamos terminando también, Laura, quizás pueda servir una investigación esa que se hizo por internet que compartimos el año pasado, ¿sí?, sobre los conflictos, que puede servir, después se está empezando a procesar, y para pensar, una vez discutíamos esto, si es necesario que sea, yo creo que es necesario que sea política pública en el ámbito educativo, porque tiene otro significado. Una vez discutíamos, me acuerdo en un congreso mundial justamente, ciertas personas decían no es necesario, yo decía sí es necesario, porque en el ámbito educativo no es lo mismo que vengas vos a decir vamos a armar, que esté una línea desde el ministerio, es decir, sí, pero que no sea obligatorio. Una línea, sí, claro, que se respete todo eso, pero una línea, porque la cuestión de la violencia y los conflictos en la escuela creo que son cuestión de seguridad nacional, a lo mejor suena muy exagerada, de salud mental también, o sea, verdaderamente el escenario es escabroso y no nos queremos dar cuenta, no nos damos por aludidos. Creo que por ahí va el tema, que no se ve, creo que ya se dijo esto, se ve como una cosa de los chicos y no se piensa que esto está implicando la seguridad pública, la seguridad ciudadana. Es decir, esto es mucho más amplio
y trabajar desde los chicos, inclusive hasta desde otro lugar, en los ministerios de educación, que una investigación que me quedó pendiente una vez, ¿cuál es el costo que tiene el conflicto de los adultos en el sistema educativo? Costo por licencia, costo por enfermedades profesionales, por esto que hablaba del mal clima, y hasta costo por el tema que yo lo sufrí, ¿en qué sentido? De ir a dar clase sin tener ganas, porque uno siente que hay en esa escuela, en esa institución hay un conflicto, que no, por tener un conflicto en determinada institución, por sentir que no hay reconocimiento, es decir, cómo esto afecta la calidad educativa. Por eso no se ve la importancia de esto todavía. Ahí me estás dando una idea, Daniel. Hay un trabajo muy lindísimo hecho por Gloria Nobel. El costo, o sea, al hacer la mediación sanitaria dentro de los hospitales, a partir de implementar el modelo de mediación sanitaria, se bajaron las licencias. Y entonces hay todo un cálculo hecho, muy interesante en el libro, del costo, el ahorro que significó a nivel de licencias. Si pensamos en las licencias de los maestros, me parece que me dice que me calle ese No, quiero decirlo porque es tal así. La cantidad de licencias que se fundan en que no soporto más esta situación por el estrés que provoca, los conflictos entre directivos y docentes, entre los padres y los... es muchísimo. A ver, y no lo estoy cuestionando, porque por cuestión, digamos, en el sentido de que la salud hay que cuidarla y produce mucho estrés. Entonces, y el sistema no promueve, no ayuda, teniendo el recurso. Fíjense que acá en la ciudad, es increíble, en la ciudad de Buenos Aires, que existe el recurso, igual no se usa. Nosotros nos traen los casos porque uno le pasa la voz al otro, porque un directivo le cuenta a otro que existimos, y hace 24 años que estamos. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho mal? ¿Qué es lo que hemos hecho mal? Lo que pasa es que el entramado, déjame decir esto, el entramado de la política es complejo. Sí. Digo, las políticas institucionales, no hablo de lo partidario, que también tiene sus complejidades. Y es difícil, es muy difícil como poder conmover y poder ver, que se pueda ver lo que no ha sido nacido como propio, ¿no? Entonces todo lo que no ha nacido como propio es como, bueno, lo dejamos que sobreviva, pero no lo vamos a promover. Y otra vez, el conflicto tiene la complejidad, todos ya sabemos, y los lugares de poder, lo que sienten, desde los lugares de poder lo que se siente es que el conflicto lo resuelvo yo desde la autoridad, de la supuesta autoridad, y me cana, ¿no? Eso nunca pasa, no ocurre, está pruebas a la vista. A lo mejor, viste, por el bolsillo, o sea, si se logra demostrar que la escuela o que el Estado ahorra plata en licencias a partir de resolver los conflictos de otra forma, a lo mejor este es un interés que a ellos los convoca. Sí, puede ser. Y lo otro que les digo, que yo puedo también pensar en cómo hacer, es mostrar los resultados. Porque yo tengo contacto con mis alumnos mediadores del año 2000, por ahí, que fueron mediadores en el año 2000, y que ahora, por lo tanto, tienen 20 años más, tenían 12, así que ahora tenían 30 y pico. Tengo que buscarlos y convocarlos a un espacio de diálogo para que den testimonio. Porque realmente las veces que lo han hecho, que yo me he encontrado con ellos, que hemos hecho espacios, es maravilloso. Entonces también eso hay que poder mostrarlo. Así que esa es una tarea mía. Bueno, pero una parte muy importante es, bueno, a lo mejor a una institución le encanta el proyecto porque va a ahorrar dinero, pero porque no va a tener que pagar licencias. Pero creo que hay que ir más atrás, creo que ir o más allá, ¿no? En esta cuestión de ¿por qué un docente se siente mal y tiene que dejar de ir a trabajar porque no fue formado para resolver sus propios conflictos, ni siquiera, no sus propios, sino los que tiene con los demás? Entonces creo que hay una parte, la mediación es a lo mejor en el momento actual nos ayuda a construir nuestros acuerdos, nuestras soluciones, pero hay algo más que tiene que ser preventivo.
y que no lo hemos, o que lo estamos dejando de ladito, ¿no? Totalmente de acuerdo, Laura, pero esto no le interesa a la gente. Exacto. Creo que sabés por qué lo pensaban, porque fíjate que muchas veces se manejan por estadísticas y el conflicto que se previene en la institución no sale. Es decir, si vos una institución, es noticia la institución donde hay un problema, donde pasó, y en los otros decís, bueno, esta institución funciona, parece que a veces no se ve más allá de lo cotidiano, por ahí lamentablemente en nuestros países no se ve más allá de las próximas elecciones. Y con esto estamos construyendo a años. Estamos construyendo es decir, yo creo que, se decía, al final, si hubiéramos empezado hace 20 y pico de años con esto, hoy hubiéramos visto los resultados y no estaríamos con el tema de la mediación escolar y tampoco en el ámbito de la mediación en general todavía discutiendo que en algunos países falta apoyo. Entonces, se podría... Creo que es todo un tema complejo, pero creo que desde los mediadores, ¿cómo llegamos? Es decir, pensar en esta responsabilidad, ¿cómo llegamos? ¿Por dónde entrar? ¿Cómo llegar con el mensaje? Que sea claro y de a poco ir generando estos apoyos. Hay experiencias. Acá ahora del Ministerio de Educación el año pasado se están dando unas formaciones justamente para los auxiliares docentes en estos temas dentro de lo que es la capacitación continua. Bueno, hay que aprovechar los espacios que existan, de donde hay unos experiencias. Claro, claro. Algo quedará, ¿no? Alguna semilla quedará por ahí sembradita que germinará. Pero hay que explorar cuáles son los intereses de la otra parte. Esto como mediadores lo sabemos. No tratar de que tengan los intereses nuestros, que son hermosos. Pero tenemos que pensar, claro. Pero cuáles son los intereses de ellos y cómo podemos ayudar para que conozcan esto, que no, o sea, no creo que nadie que conoce la mediación, cuando la conoce bien, no le parezca correcta. Lo que pasa es que si no la conocen, no hay vuelta que darle. Así es. Charla que tuvimos, Muy rica, debe de repetirse esta charla y debe de participar el público también. Sí. Ya tengo el título para la próxima charla, los desafíos de la mediación escolar, cómo hacer, aportes y desafíos, cómo hacer para que generar una política pública. Muy bien. Ya que desde Jorge. Claro. Sí, Jorge. Ah, perfecto, muy bien. Sí, pero bueno, Guille es el que coordina esto. A ver, Guille, ¿qué opinas? Pero me parece una idea fantástica, pero que tome el guante Dani y lo haga también desde el espacio de todos. Sí, no tenemos problema, organizamos. El próximo lo organizamos con Jorge, vemos y vamos a... Perfecto, no hay ningún problema. Lo organizamos y ya vamos a coordinar y vamos a continuar, porque me parece que Marinés vio justamente en este tema de decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos con esto? Reconocemos la importancia, ¿cómo hacer? Y con Jorge, que tanta experiencia tiene allá, vamos a hacer. Bueno, habremos de buscar un campito en la agenda de Jorge porque andamos bastante complicados, pero... Bueno, vos te encargás y Luz nos dice a ver cuándo. Hace 20 años que es complicado. Guillermo, ¿hay alguien de Río Negro, así como dirigente o algún directivo presente? Yo soy público, como dijo la señora. Estoy levantando la mano desde hoy, pero soy público. No te vimos. Quería saber si había alguien de Río Negro que pueda expresar la situación que vivimos en nuestra provincia también. ¿Vos querés expresar la voz? ¿Cómo? ¿Querés expresar la voz? Si me dejan, porque veía que estaban ahí conversando y pensaba un poco hoy cuando levanté la mano, iba a decir lo que exponías vos, Guillermo, con respecto a todo lo que implica hablar de mediación, ¿no? Dentro del sistema educativo en Río Negro vamos pero más atrasados que todo lo que ustedes han expuesto. Nosotros ni siquiera tocamos el tema, por eso es que era mi intención. Yo por ahí soy una de las interesadas, pero no formo parte de Viedma, por ejemplo, que es la capital de Río Negro. Soy de la línea sur de Río Negro, que sería
más cerca de Bariloche. Entonces es como que uno va cumpliendo y asumiendo todo lo que viene de la directiva que se maneja desde la ciudad capital, que es Viedma, donde están todos nuestros dirigentes, y ellos son los que hacen, trabajan en tema leyes y demás, que está todo el sistema político. Pero Claro. Escuchándolo a Daniel, también en las escuelas vivimos esto, que siempre hablan los que tienen más experiencia, hablan los que tienen más trayectoria, hablan los que andan más, y bueno, y a veces los que estamos iniciando no, o que vamos despacito, no tenemos la palabra, parece que no tuviéramos pensamiento, y eso pasa en la escuela también, ¿sí? Parece que aquellos que vamos así como incorporándonos, porque conocimos, como me pasa a mí, que desde el 2009 que me interioricé por la mediación, hice la capacitación, después traté de ingresar a hacer mediaciones comunitarias, pero bueno, los círculos son muy cerrados también, entonces es como que si no sos amigo de si no sos amigo del otro, si no sos conocida, no tenés el acceso. Y encima yo vivo en una localidad que se llama Ingeniero Jacobasi, que es de la línea sur, que es así de campo, entonces para ingresar no saben lo que yo he tenido que hacer para poder ingresar a este círculo donde hoy soy parte, pero no me fue fácil. Gloria, discúlpame que no, porque no te recuerdo ahora sí, pero no sé, vos sos mediadora, digamos, certificada. ¿Cuál es tu situación? ¿O docente? No sé bien cuál es. Soy docente yo, soy docente, trabajo nivel medio, estoy con adolescentes, como hablaba recién Marinés, puede ser, y Laura, sí. Trabajo con adolescentes, pero también trabajo con adultos. En este momento tengo cargo en las escuelas de adultos, entonces trabajo, y no es lo mismo que decía, por ahí la falta de respeto son el doble, porque estamos, los docentes, hemos perdido autoridad, hemos perdido imagen, hemos perdido un montón de cosas porque el sistema educativo no nos ampara. Nosotros siempre, o sea, nuestra palabra no vale en la escuela. En adultos nos pasa eso. Nosotros, pasó este año, cerraba el 10 de diciembre todo. No, algunos tuvimos hasta el 18, otros hasta el 22, porque la supervisora decía que, bueno, que si nosotros... Que los chicos son prioridad, que los hay que darle todas las posibilidades a los alumnos, pero a nosotros se nos obligaba a entregar todo el 10, y bueno, como esas son cosas que generan malestar. Que sí. Gracias, Gloria. Mira, lo que se me ocurre, es un ejemplo, lo que vos has traído acá. Es un ejemplo que yo doy, ¿no? Pero es un ejemplo muy interesante de lo que les pasa a los docentes, incluso también a los directivos, con sus propios superiores. Esto lo vemos cotidianamente, creo que los que trabajamos en la escuela lo vemos, ese padecimiento y ese sufrimiento, e incluso personas como vos que tienen una formación y que se han preocupado por formarse en este campo, la dificultad que después tienen para poder actuar y operar, porque uno hace estas cosas para poder colaborar y contribuir, te sentís peor, si lo hiciste, tenés las herramientas y ves la escena de conflicto y ves todo esto, hasta te hace peor. Vamos a seguir trabajando en esto, y yo voy a, creo que voy a tratar de contactar a alguien de Río Negro. Yo tengo tu contacto, ¿no? ¿Vos me escribiste a mí por WhatsApp, puede ser? Gloria, ¿vos me escribiste a mí por WhatsApp? ¿Hoy? No. Porque alguien de tu nombre me parece que me escribió. Bueno, si no en diálogos colaborativos, si entras a diálogos colaborativos, está en Instagram, está mi teléfono. Mándame un WhatsApp y vamos a conversar a ver de qué manera podemos seguir. No podía, Guillermo, sí, estamos en contacto a través de la doctora Adriana Brameto, con quien bueno. Y a través de ella estamos en contacto. Vamos a hablar, vamos a pensar en algo para ustedes. Sí, bárbaro, gracias, Gloria. Sí, gracias. Gracias, Gloria, por tus palabras. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo, y si no, me parece que tendríamos que ir cerrando. Había un mensaje nada más en Facebook, donde hablaba, un segundito porque se me fue,
donde hablaba esto de cómo también a veces cuando cambian las gestiones, dice, hoy escuchaba a Teresita Coduti, dice, hoy esperaba una periodista que la Argentina se caracteriza por tener gobiernos fundacionales. Cada gobierno debe crear, fundar algo. Por eso, bueno, ella se pregunta dónde quedó, porque existía también acá a nivel en el Ministerio de Educación el Programa Nacional de Mediación Escolar, que había gente, formó muchísima gente también. Luego, cuando hubo otro cambio de color político, se dejó, porque parece que esto que pasa, si no es mío, es del otro. Bueno, creo que hay mucha tela para seguir cortando. Seguramente cuando consigamos acordar con Jorge, vamos a seguir con esta charla con los desafíos, si les parece. Mira, fíjate que en el chat del Zoom hay también algunos comentarios. Sí, recién acabo de abrirlos. ¿Ya se dijo todo eso? Dice, si bien es cierto que en los estados de la República Mexicana, particularmente en el Estado de México, se encuentra la Dirección de Mediación y Paz Social, aún falta el reforzamiento de las capacidades y habilidades. Lo mismo sucede con nuestro municipio, que hemos sido parte de las formaciones. A ver, voy con todo lo que tenemos en el chat. Bueno, desde México saludaban María Magdalena, gracias por la invitación. Para mí el tema es importante por un proyecto que le pidieron el Centro Laboral. Enrique Pérez Rico, excelente conversatorio y panelista desde Tijuana, saludaba. Bueno, también el Instituto de Mediación de México hablaba de que hay una investigación que realizó la doctora Márquez y que presentó en el Congreso de Buenos Aires acerca del escenario escolar en uno de los estados de la República Mexicana. Y esos son los... Luis Noriega habla de muy buena jornada, los felicito, a seguir pregonando para que se conozcan las escuelas que existimos. Bueno. Bien. Muy bien. Eso, existir. Ser vistos, es lo primero que necesitamos los seres humanos, ser vistos y después también ser reconocidos y validados. Bueno, yo les quiero agradecer profundamente por todo este tiempo que se han quedado aquí. A mí se me ha pasado volando. Un agradecimiento muy especial a Marinés por haber ideado este espacio de intercambio, como siempre con su generosidad. A Laura, desde luego, Daniel, bueno, todos los que participaron, por supuesto también toda la gente de México, del Chaco, de acá de Buenos Aires y de otros lugares, de Río Negro, de todos, porque nos nutre poder intercambiar y pensar juntos siempre nos ayuda, el pensamiento colectivo siempre es mucho más potente que lo individual. Así que celebro que este aspecto que nos trajo la pandemia, ¿no? Este es quizás el más importante para nosotros, es habernos podido encontrar, porque esto no hubiera sido posible, sí, de verdad, si no hubiéramos tenido que meternos en estos espacios así cibernéticos, no lo hubiéramos hecho, no lo hacíamos prácticamente antes de esto. Así que mi agradecimiento a cada uno de ustedes. Una última palabra si quieren decir algo y ya nos estamos yendo, que ya es tarde, hay que preparar la comida. Bueno, yo quiero agradecer mucho la participación y el acompañamiento de todos, los comentarios, y fue muy rica esta charla. Y bueno, también destacar que la participación de Marinés nos impulsa y nos motiva para seguir adelante en este asunto. Y quisiera preguntar si podemos acordar o va a ser después que hagamos, cuándo nos volvemos a reunir, quiénes, no sé, o lo dejamos abierto a que se anuncien diálogos. Seguramente, Laura, vamos a conversarlo. Primero vamos a ver la agenda de Jorge y vamos a seguir charlando. Bueno. ¿Te parece? Ok. Creo que hay que girar la invitación, ¿no? Sí, y además, por supuesto, la gestión de la reunión con Jorge, pero si se demorara demasiado, por ahí podemos hacer alguna otra interín. Y lo incluimos en la siguiente para no estirarlo tanto si es que tienen su agenda complicada. Pero hagamos presión porque es muy importante. Yo le voy a echar la culpa a Marinés de que ella fue y pues... Sí, échale la culpa nomás. Muy bien. Sí, okay. Y a mí también, échame la culpa a mí también. Perfecto. Me encanta agarrarme todas las culpas. Muy bien. Ok. Bien, pues muchas gracias. Gracias a todos. Hasta pronto. Gracias, Daniel, también especialmente por haber podido hacer esto por Facebook Live.
Gracias. Gracias. Nos vemos.